13 de diciembre de 2019. Era una fría noche de viernes en el condado de Pinellas, Texas, apenas 10 días antes de Navidad. Chris Dickerson, un respetado empresario y bombero voluntario, acababa de terminar de envolver regalos y decorar su casa con su esposo, Troy. Con una sonrisa y una sensación de calidez navideña, salió a dejar un paquete, un simple recado en un pueblo donde todos sabían tu nombre. Pero Chris nunca regresó. Lo que comenzó como una noche rutinaria se convirtió rápidamente en un asesinato horrible, dejando a una comunidad pacífica conmocionada y desesperada por respuestas. ¿Quién querría a Chris Dickerson muerto? ¿Y por qué? Christopher Dickerson era más que un nombre. Era una luz en la vida de todos los que lo conocieron. Nacido y criado en el este de Texas, Chris vivió con corazón, propósito y un profundo amor por la gente. No solo era querido, sino profundamente respetado. A los 28 años, Chris ya había construido una vida que muchos admiraban. Trabajaba como gerente de distrito para American Eagle, equilibrando una exigente carrera en el comercio minorista con su pasión por ayudar a los demás. Todas las semanas lo encontrabas como voluntario en el departamento de bomberos local de Carthage, corriendo peligro cuando otros huían, y cuando no estaba trabajando ni en la estación, entrenaba deportes juveniles u organizaba campañas benéficas locales. Chris también era orgullosamente gay, algo que no siempre era fácil en un pueblo conservador de Texas, pero se negaba a vivir con miedo. Él y su esposo, Troy, hablaban abiertamente de su relación. Construyeron una hermosa casa juntos, adoptaron perros rescatados y eran conocidos por organizar cenas navideñas para quienes no tenían con quién celebrar. Su risa era sonora, sus abrazos fuertes y su amabilidad nunca fue performativa. Era quien él era en esencia. Sus amigos lo llamaban un protector, un generoso y un pilar. Chris no solo vivía en la comunidad, sino que la impulsaba. Por eso, lo que sucedió esa fría noche de diciembre rompería algo en el condado de Pinellas que jamás podría arreglarse. 13 de diciembre de 2019. Era tarde, alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando empezaron a llegar las llamadas de emergencia. Un coche se había estrellado en una zanja en la FM 842, un tramo rural y tranquilo del condado de Pinellas, Texas. Pero no fue un accidente. Cuando llegaron los agentes, vieron un Mercedes-Benz blanco con las luces encendidas. La ventanilla del conductor estaba destrozada. Dentro, al volante, estaba Chris Dickerson, de 28 años, inmóvil. Le habían disparado varias veces a quemarropa. El asiento estaba cubierto de sangre. Su cinturón de seguridad seguía abrochado. La escena era escalofriante. Quienquiera que lo hiciera no tenía intención de dejar vivir a Chris. Los investigadores creían que Chris había salido de su casa minutos antes. Vestía de manera informal. No se dirigía al trabajo ni a ningún sitio en particular. Solo salía a hacer un recado rápido. Algunos creen que pudo haber ido a entregar un regalo de Navidad o a enviar un paquete, pero sea cual sea el motivo, nunca regresó. No había señales de robo. Su cartera y su teléfono estaban intactos. Su coche no había sido desguazado. Ninguna huella de neumático indicaba una persecución. No se trataba de violencia al azar. Parecía algo personal, deliberado. No había testigos inmediatos. No había vecinos cerca. No había cámaras de seguridad en esa carretera aislada, pero los investigadores notaron algo extraño. A solo unos cientos de metros del coche, había huellas frescas en la hierba que conducían a la línea de árboles. El asesino había desaparecido en la noche. Nadie lo vio llegar. Nadie lo vio irse. Eso planteaba una posibilidad aterradora. ¿Habrían seguido a Chris? En las horas posteriores al asesinato, las fuerzas del orden locales iniciaron una investigación exhaustiva.
Entrevistaron a la familia, revisaron las cámaras de tráfico y revisaron las grabaciones de vigilancia de cada tienda e intersección a kilómetros a la redonda. Lo que descubrirían a continuación los llevaría a un hombre que no pertenecía en absoluto a la comunidad y que tal vez había llegado allí con un solo objetivo. Sin testigos ni un motivo evidente, los investigadores tenían muy poca información en las primeras horas tras el asesinato de Chris. Pero el camino rural donde se encontró su coche, FM 1794, no estaba completamente aislado. Había algunos negocios cerca, y uno de ellos tenía una cámara de vigilancia en funcionamiento. Cuando los detectives revisaron las imágenes, detectaron algo: un coche oscuro, probablemente un Chevrolet Malibu, con llantas cromadas y cristales tintados. Fue visto cerca de la escena del crimen, minutos antes del asesinato. Ese mismo coche apareció de nuevo en una cámara de tráfico a kilómetros de distancia, en dirección este hacia Luisiana. Las autoridades emitieron una alerta regional. Se indicó a las fuerzas del orden de todo el estado que buscaran el vehículo. Días después, otra cámara en Shreveport, Luisiana, detectó el mismo coche. No tardaron en encontrar al conductor. Se llamaba Ronald Gentry Jr., un hombre de 28 años de la parroquia de Jefferson. Tenía antecedentes penales por delitos menores, posesión de drogas, allanamiento, pero nada que indicara que fuera capaz de asesinar. Lo que desconcertó aún más a los investigadores fue esto: Gentry no tenía ninguna conexión con Chris. No había amigos en común, no había negocios, no había lugares compartidos. Los dos hombres ni siquiera se conocían. Entonces, ¿qué hacía en el condado de Panola, Texas? ¿Y por qué había seguido a Chris por un camino rural en plena noche? La policía vigiló a Gentry discretamente, con la esperanza de obtener más información. Luego, justo después de Navidad, tuvieron la oportunidad. Gentry fue arrestado por cargos no relacionados en Luisiana. Con él estaba el mismo Chevy Malibu negro, y dentro, pruebas incriminatorias. Los investigadores recuperaron una pistola de 9 milímetros, varios casquillos percutidos y ropa manchada de sangre. Una coincidencia forense confirmó que los casquillos encontrados en su coche coincidían con los encontrados en la escena del asesinato de Chris Dickerson. El arma era la misma, balística, no mentía. Ronald Gentry Jr. había apretado el gatillo, pero la pregunta seguía en pie. ¿Por qué? El asesinato de Chris Dickerson conmocionó profundamente a la tranquila ciudad de Carthage, Texas. No había un motivo claro, ningún sospechoso evidente, ningún testigo. La aleatoriedad del suceso fue aterradora y profundamente personal para todos los que conocían a Chris. Pero los detectives no se daban por vencidos. Comenzaron el minucioso proceso de revisar minuciosamente las grabaciones de seguridad, las cámaras de vigilancia en carretera y las cámaras de tráfico. Revisaron horas de vídeo de autopistas y gasolineras cercanas, fotograma a fotograma. Entonces, de un respiro, una cámara capturó el vehículo de Chris circulando por Farm to Market Road, 1794. Minutos después, otro vehículo, un Chevrolet Malibu oscuro, fue visto siguiendo la misma ruta. Lo que llamó la atención de los investigadores no fue solo la sincronización, sino también sus distintivas llantas de repuesto y ventanas tintadas. Ese auto fue visto en múltiples cámaras en todo el condado de Panola, siempre cerca del camino de Chris. El patrón era innegable. Alguien lo había seguido. Los investigadores verificaron la matrícula y rastrearon el vehículo hasta un hombre llamado Ronald Gentry Jr., de 28 años, de Jefferson, Luisiana, a más de 320 kilómetros de distancia. A primera vista, Gentry no tenía sentido. No tenía vínculos conocidos con Chris, ninguna conexión en el condado de Panola.
No tenía razón para estar en la zona rural del este de Texas a la 1:30 de la madrugada. Pero entonces llegó un descubrimiento escalofriante. Los datos de la torre de telefonía móvil situaban el teléfono de Gentry en la zona a la hora exacta del asesinato. Y el Chevrolet Malibu estaba registrado a nombre de su madre, pero él lo conducía con frecuencia. Con la vigilancia, la matrícula del vehículo y los datos digitales apuntando en una sola dirección, las autoridades se coordinaron discretamente con los alguaciles estadounidenses y las fuerzas del orden de Luisiana. No querían que Gentry huyera. El 30 de diciembre de 2019, 17 días después del asesinato de Chris Dickerson, Gentry fue arrestado en la parroquia de East Baton Rouge por una orden judicial no relacionada. Pero lo que encontraron durante el arresto lo cambió todo. En la casa de Gentry, los detectives descubrieron evidencia crucial: casquillos de bala calibre .223, el mismo tipo utilizado para matar a Chris, que coincidían con las marcas balísticas de la escena del crimen. Encontraron ropa manchada de sangre, una pistola y, sorprendentemente, objetos personales de Chris Dickerson, incluyendo su billetera. Dentro del vehículo emergieron detalles más escalofriantes: recibos que ubicaban a Gentry en Texas la noche del asesinato, un historial de GPS que rastreaba su viaje de ida y vuelta a Carthage, y una cantidad inquietante de mapas y búsquedas en línea sobre caminos rurales de Texas. El caso había pasado de incierto a irrefutable. Pero la pregunta más inquietante aún persistía: ¿por qué? ¿Por qué un hombre sin conexión con Chris Dickerson cruzaría las fronteras estatales en coche y ejecutaría a sangre fría a un completo desconocido? A medida que se acumulaban las pruebas, también crecía la confusión. Ronald Gentry no habló, no confesó. Y cuando le preguntaron por Chris, simplemente negó conocerlo. Era un muro silencioso, frío e impenetrable. Un asesino que no dijo nada, mientras un pueblo afligido imploraba respuestas. El arresto de Ronald Gentry trajo una oleada de alivio, pero no paz, porque sin un motivo no podía haber sentido. No había cierre, solo más preguntas y la dolorosa realidad de que el mal a veces entra sin previo aviso. A medida que los investigadores armaban el rompecabezas, comenzó a surgir una posibilidad escalofriante, una teoría que ensombrecería todo el caso. Chris Dickerson fue atacado por ser quien era. Se trató de un crimen de odio. Desde el principio, algo no cuadraba. Chris no tenía ninguna conexión con su presunto asesino, Ronald Gentry Jr. No había amigos en común, no había discusiones, no tenían vínculos comerciales. De hecho, nunca se habían conocido. Gentry era de Jefferson, Luisiana, a más de 4 horas de distancia. Entonces, ¿por qué condujo a través de las fronteras estatales, atravesando varias ciudades, hasta las tranquilas carreteras secundarias del este de Texas, solo para matar a un hombre que no conocía? La policía revisó las imágenes de vigilancia de esa noche. Gentry llevaba horas conduciendo, deambulando, observando. Varias cámaras captaron su Chevy Malibu negro cerca de tiendas de conveniencia, en intersecciones y, finalmente, siguiendo el vehículo de Chris. No fue al azar, fue intencional. Aún más inquietante fue la forma en que se llevó a cabo el asesinato. No fue un robo. La billetera, el teléfono y otras pertenencias de Chris estaban intactas. No hubo enfrentamiento ni señales de forcejeo. Gentry salió de su auto, se acercó a la ventanilla del conductor de Chris y abrió fuego. Múltiples disparos, a quemarropa, como si fuera una ejecución. Y luego desapareció en la oscuridad. La comunidad LGBTQ+ del este de Texas y otras partes del país comenzó a alzar la voz. El esposo de Chris, Troy, declaró a la prensa: «Creo que Chris fue atacado por ser gay. No estaba solo. Amigos, vecinos y activistas creían que no se trataba de un simple acto de violencia al azar, sino de un mensaje cruel y lleno de odio.
Chris hablaba abiertamente de su vida. Mostraba su orgullo con discreta dignidad. Publicaba fotos con su esposo. Decoraron su casa juntos. Nunca ocultó quién era, y en algunos lugares eso sigue siendo un riesgo. El FBI tomó nota. Se inició una investigación federal por delitos de odio. Según la ley estadounidense, atacar a alguien por su orientación sexual es un delito federal grave. Pero probarlo, esa es otra historia. No hubo manifiesto. No se gritaron insultos en el lugar de los hechos. No hubo rastros de odio en redes sociales. Ronald Gentry tenía antecedentes penales y un historial de problemas de salud mental, pero nada que lo vinculara directamente con grupos de odio o actividades anti-LGBTQ. Aún así, el contexto era difícil de ignorar. Un hombre abiertamente gay, asesinado en plena noche por un desconocido que condujo durante horas para encontrarlo, sin otro motivo que la destrucción. En pueblos pequeños como Carthage, el odio a menudo se esconde tras el silencio. No viste uniforme, no siempre grita, a veces susurra, a veces simplemente mata. La familia Dickerson siguió presionando para obtener respuestas, pero el sistema legal es cauteloso. A menos que la fiscalía pudiera demostrar más allá de toda duda razonable que el motivo de Gentry se basaba en prejuicios, el cargo de delito de odio permanecería descartado. El miedo se extendió por el condado de Panola. Los residentes LGBTQ, que se habían sentido relativamente seguros, ahora se preocupaban por sus vidas. El asesinato de Chris Dickerson no fue solo una tragedia, sino una advertencia. Si esto le pudo pasar a alguien como Chris, tan querido, tan visible, tan bueno, ¿quién estaba a salvo? Grupos de apoyo organizaron vigilias. Los activistas exigieron mejores protecciones, más educación y una aplicación más estricta de las leyes contra los delitos de odio en Texas, un estado donde existían leyes sobre delitos de odio, pero rara vez se aplicaban. El asesinato de Chris reavivó una conversación largamente ignorada en las zonas rurales de Estados Unidos. El peligro de la intolerancia silenciosa, la amenaza del odio oculto y las vidas en juego cuando los prejuicios no se controlan. Al final, independientemente de si el tribunal lo calificó como delito de odio o no, quienes conocieron y amaron a Chris ya tenían la respuesta. El 30 de diciembre de 2019, tan solo 17 días después del brutal asesinato de Chris Dickerson, Ronald Gentry Jr. fue arrestado en la parroquia de Jefferson, Luisiana. En ese momento, ni siquiera era sospechoso en el caso de Chris. Fue detenido por cargos no relacionados. Pero lo que los agentes pronto descubrirían lo vincularía directamente con un asesinato a más de 320 kilómetros de distancia. Al registrar el vehículo de Gentry, se encontraron pruebas cruciales. Dentro de su Chevrolet Malibu negro, identificado previamente en las cámaras de vigilancia cerca del lugar de los hechos, los investigadores encontraron ropa manchada de sangre, casquillos percutidos y un arma de fuego que posteriormente se confirmó como el arma homicida. Aún más escalofriantes fueron algunos objetos personales de Chris encontrados en el coche. Gentry le había quitado recuerdos al hombre que mató. Las pruebas de balística compararon el arma con los casquillos encontrados en la escena del crimen. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre pertenecía a Chris. Y los datos del teléfono móvil situaron el teléfono de Gentry a pocos metros del lugar del crimen, la noche del asesinato. A pesar de la abrumadora evidencia, Ronald Gentry Jr. se declaró inocente. El 7 de enero de 2020, el fiscal de distrito del condado de Panola acusó a Gentry de homicidio capital, un cargo que puede conllevar la pena de muerte en Texas. La fiscalía dejó claro que tenía la intención de perseguirlo, pero este caso nunca iba a ser sencillo. Desde el principio, la pregunta no fue solo si Gentry mató a Chris, sino por qué.
Tanto los investigadores como el público se preguntaban, ¿fue un acto violento aleatorio o un crimen de odio? Chris era abiertamente gay, y aunque vivía con orgullo, a nadie se le escapó que su asesinato se sintió personal, a pesar de que él y Gentry nunca se habían conocido. El esposo de Chris, Troy, creía que no se trataba de un acto aleatorio, sino de un acto selectivo, frío, intencional, un crimen de odio. El FBI fue convocado para investigar si se habían violado las leyes federales sobre delitos de odio. Pero probar un delito de odio, especialmente en un estado como Texas, requiere un motivo claro basado en prejuicios. Gentry no tenía rastros de retórica anti-LGBTQ en redes sociales. No tenía manifiesto. No conocía antecedentes de acoso. Sin embargo, había conducido durante horas desde otro estado. Acampó en un tranquilo pueblo de Texas y disparó al azar a un hombre que no tenía ninguna conexión con él, en plena noche, en una zona rural. La aleatoriedad en sí misma fue lo que lo hizo sentir tan específico. Para los seres queridos de Chris, la clasificación no importaba tanto como la justicia, pero lo cierto era que etiquetarlo como delito de odio significaría reconocer el peligro que personas como Chris aún enfrentan, incluso en 2019. El juicio de Gentry se esperaba originalmente para finales de 2020, pero la COVID-19 paralizó el sistema judicial. Las audiencias se retrasaron. El procesamiento de las pruebas se ralentizó. Los testimonios de los testigos se pospusieron. Para la familia Dickerson, eso significó más espera, más frustración, más dolor sin solución. En cada cita judicial, Troy, el esposo de Chris, se presentaba, a veces solo, a veces con amigos, siempre con una foto de Chris prendida en la camisa. Escuchó las mociones, los retrasos y las batallas procesales, pero también vio al hombre que le robó todo sentado en silencio al otro lado de la sala, sin mostrar ningún arrepentimiento. Durante años, el caso se alargó, uno de los muchos paralizados por la pandemia. Y mientras tanto, el recuerdo de Chris se convirtió tanto en un símbolo de amor como en un recordatorio de la injusticia. A finales de 2023, el equipo legal confirmó que el Estado seguía buscando la pena capital. Gentry permaneció en prisión sin fianza. Pero la fecha del juicio se pospuso nuevamente, retrasándose hasta 2024. A día de hoy, aún no se ha emitido un veredicto final, y Troy Dickerson sigue esperando. Dicen que la justicia es lenta, pero para la familia de Chris, no se trata solo de ver a Gentry tras las rejas, sino de enviar un mensaje que nadie debe ser perseguido por quien es, que el amor no debería conllevar riesgo de muerte, y que incluso en pueblos pequeños, incluso en las noches más oscuras, la verdad surgirá. El asesinato de Chris dejó una profunda cicatriz en el condado de Panola, pero también desató la unidad. Una vigilia con velas atrajo a cientos de personas. Banderas arcoíris ondearon en su honor. Las donaciones para becas y causas que él apoyaba fueron abundantes. Su esposo, Troy, transformó su dolor en acción. Pidió concientización sobre los delitos de odio, leyes más estrictas y apoyo público para las comunidades marginadas de las zonas rurales de Estados Unidos. Puede que Chris ya no esté, pero su luz, su risa y su amor siguen irradiando en las personas que conmovió. En un mundo donde el odio puede cruzar fronteras estatales, donde la bondad puede ser recibida con crueldad, la historia de Chris Dickerson es un trágico recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Pero también es un llamado a la acción, a proteger, a recordar y a nunca dejar de exigir justicia, porque el amor merece vivir libremente, incluso en los rincones más oscuros del camino.